Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. Retomando los temas de los Teilim, de los Mismor, de los Salmos, en la doble porción. Después de una breve pausa, debido a las circunstancias que nos motivaron a seguir repitiendo, indagando sobre ciertos temas que entiendo que siempre hay gente que tal vez nunca lo ha escuchado y que por primera vez tal vez va a escuchar. Otros que están comenzando y necesitamos escucharlo. Otros que de una u otra manera, aunque ya lo saben, van aprendiendo o vamos aprendiendo y teniendo más argumentos para lo que es la defensa de nuestra fe y poder tener también esas herramientas para facilitarle a otro ese proceso donde estamos todos siendo llamados e invitados a salir de Egipto, a salir del sistema de imitación torcida. Y ahora vamos a tocar un mismor interesante porque relata lo que es la profecía de nuestro rey, el Mesías Yeshua. Conecta con todo o con algunas de las cosas que todo aquel que ha estudiado el Brit Hadashah, Nuevo Testamento como le conocen, conecta estas palabras de este salmo con algunas de las que Mashiach dijo o uno de sus discípulos. Como estamos acostumbrados a leerlo en hebreo y después en español, comencemos con el Mismor número 21. Dice: Lapnaxea Mismor le David. Y estas tres palabras que muchos pasan por alto, este servidor siempre hace esa pausa. Para el director, Salmo, le David. Para David, o de David, o como nosotros nos gusta, esa manera también de interpretarlo es para el amado, que sabemos que conecta con ese título también que tiene nuestro rey, el Mesías Yeshua, el amado, el deseado. Y proféticamente conecta esto y las palabras que vamos a seguir leyendo en este salmo, que nos da a nosotros esa firmeza, ese bitajón, esa emuná, esa fe de que estamos seguros en quién hemos creído y en dónde estamos anclados. Comienza este mismo diciendo: Yuhebehei Beaz Zeja. O sea, Yuhebehei es tu fortaleza. Yismach Melech u Be Yechuateja. Yuhebehei, oh Yuhebehei, es tu fortaleza. Se alegra el rey en tu salvación. Aquí vemos que es como si lo estuviese escribiendo tal vez el mismo rey, pero no diciendo me alegro en tu salvación, sino el rey se alegra en tu salvación. Lo que nos hace pensar a nosotros también que este escritor llamado David, o el que lo escribió, está hablando también
no solamente basado en el contexto de David o de cualquier rey, sino en el contexto mesiánico, como nosotros le llamamos. El contexto refiriéndose a ese gran esperado en Mesías. Y tal vez algunos pueden estar diciendo, ay, todo lo conecta con el Mesías, todo lo conecta con el Mesías, todo lo conecta con ese Mesías. ¿Qué base tienes para decir eso si solamente lo único que estás tratando de poner la palabra ledot, que es el amado, con el Mesías, que también se le dice el deseado? Pero vamos a seguir leyendo para ver por qué este servidor entiende que esto tiene que ver con el Mesías más que con David. Dice, el rey se alegra en tu salvación. Ma yegil meot. ¿Y cómo se regocija grandemente? ¿Por qué este rey del cual se está refiriendo este salmista? ¿Por qué está diciendo que el rey se goza en la salvación y se regocija en gran manera? ¿Por qué se está regocijando en gran manera este rey? Dice, perdón, Ta abat levo nata o natata lo u vearshet she fuutai kol mi'anata zala. Porque el deseo de su corazón le has dado y el ruego de sus labios has retenido. Por eso es el gozo del rey, porque esa es la motivación del gozo y de la alegría de este rey. Es porque el deseo del corazón de este rey ha sido cumplido. Ha sido cumplido. El deseo de ese corazón del rey ha sido cumplido. Y el ruego de sus labios ha sido retenido. O sea, ha sido tomado totalmente en cuenta por el Todopoderoso. ¿Qué nos hace o a dónde nos conecta esto? Uno de los Shelejí, creo de uno de los apóstoles, dice claramente, si no me equivoco, fue el que escribió la carta a los hebreos, que el Mesías en sus días en los cuales estaba aquí corporalmente, en la carne, clamaba y rogaba a aquel a quien lo podía librar de la muerte. Y con clamor y por su clamor y ruego y su actitud reverente fue escuchado. Fueron retenidas esas palabras. Sigue diciendo, Ki tekat menu be'arjo top, porque le saliste al encuentro, o sea, porque siempre estaba con él, con bendiciones buenas, con buenas bendiciones, con buenas bendiciones. Y es importante porque muchas personas dentro de lo que es, nos llamamos seguidores del Mesías Yeshua, por la descontextualización de el contexto bíblico, comenzamos a sacar fuera del contexto, y no solamente del contexto, sino de toda la línea moral, de espiritual y de consenso, se podría decir así, entre toda la línea de enseñanza de la Escritura, y comienzan a tergiversarla. Por ejemplo, aquí dice, porque le saliste al encuentro con bendiciones buenas, top,
y que nosotros hemos dicho que top no solamente significa bueno, sino es con un propósito bueno, correcto, alineado a la voluntad del Todopoderoso. Y sigue diciendo, Tashit le ershó e teret pis. Y le colocaste sobre su cabeza una corona fina. Una corona fina. Entonces, es importante esto porque muchos podemos, y que yo, al igual que tal vez muchos de los que hemos pasado por ese proceso, nos hemos encontrado con esta escena en donde llegamos a un lugar y de momento comenzamos a ver estas personas herméticas o en la radio escuchándolo, leyendo tal vez este salmo y diciendo, igual que lo del Salmo 37, confía en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y eso lo llevan a unas esperanzas que no son firmes en la Escritura. Y cuando digo firme en la Escritura es que la Escritura no avala esa manera de creer y de confiar. Y comienzan a tergiversar, no creen en el Señor, tú serás salvo tú y tu casa, sacándolo de contexto. Lo sabemos que lo dice la Escritura, pero el contexto a qué se estaba refiriendo. Y comienza a decir, no, pídele al Señor, el Señor conoce tu corazón. Y mira, aquí vemos cómo este rey le pidió y el deseo, muchos dicen, no, el deseo de su corazón. O sea, lo que tú tengas en tu corazón, el deseo de tu corazón, el Señor lo sabe. Y el Señor te lo cumplirá. Tú confía. Nosotros vamos a orar para que el Señor te conceda el deseo de tu corazón. No sabemos cuál es, pero comenzamos a orar para que el Señor le cumpla el deseo del corazón a la persona. Y la persona, sí, yo tengo un deseo único, y no sabemos cuál es exactamente. Y comenzamos a descontextualizar lo que dice la Escritura para alimentar una esperanza en donde la persona o nosotros mismos, ¿verdad?, podemos estar alimentándonos de esa falsa esperanza de decir, el Señor me va a conceder el deseo de mi corazón, el Señor me va a cumplir mi sueño, y es un sueño que tal vez no es lo que el Todopoderoso quiere para tu vida. En muchas ocasiones tal vez es sumamente egoísta, no te va a traer bien ni a ti mismo. Y se nos olvida las palabras que vienen a balancear y a poner en el orden correcto lo que realmente nosotros debemos de entender cuando estudiamos esto y no llevarlo a algo sumamente fuera de lo moral y correcto. Y es que dice, sabemos que el Señor concede las cosas si le pedimos conforme a su voluntad. Y trae ejemplos de personas que estaban pidiendo para sus deleites, para sus deseos. Y dice, por eso es que piden y no reciben, porque piden mal. Pero mucha gente se olvida de eso y comienzan a alimentar a otros y decirle, mira, si el Señor le concedió el deseo del corazón a David, pues tú ten fe y Él también te va a conceder el deseo de tu corazón. Y te vas a alegrar en Él y vas a dar testimonio. Pero vamos a ver aquí realmente qué fue lo que este amado, que nosotros estamos conectando con el Mesías, y lo vamos a probar nuestros argumentos ahora. ¿Qué era lo que este amado? Sabemos ya la motivación que hizo que este amado se alegrara. ¿Qué fue lo que motivó la alegría de este rey? ¿Por qué se alegra en la salvación? ¿Y por qué se regocijaba en grande manera? Y sabemos que fue porque le concedió el deseo de su corazón. Ahora vamos a ver qué fue eso que el rey le pidió. Si le pidió un Porsche, si le pidió una casa nueva, si le pidió estar nadando en dinero, si le pidió, no sé, lo que
de una u otra manera, en la mayoría, sale humanamente del ser humano. Que no es que uno no tenga el deseo de prosperar en ciertas cosas y conforme a la voluntad del Todopoderoso, Él permita que eso se cumpla en tu vida y que tú te afines a la voluntad de Él y utilice todos esos recursos para el reino, a que vengan solamente motivados y que en su mayoría lo que hace tristemente es alejarnos en vez de acercarnos. Mira lo que el rey le pidió. Dice, Ha'ain she'al mimeja natate lo. O sea, vida te pidió y se la diste. ¿Qué fue el deseo del corazón del rey? Vida te pidió y se la diste. Orej, Yamim, Olam, Ve'at. Y largura de días eternamente y para siempre. Y aquí está la clave en donde nosotros decimos claramente, aquí es una señal, ¿sabes? Como cuando tú vas de camino a un lugar y quieres ir a, por ejemplo, a un cierto pueblo y estás mirando la carretera y cuando ves una señal que te dice el nombre del pueblo donde tú quieres ir y te dice en la salida X, doble a la mano derecha, ya hay una señal que tú dices, por aquí es. Por aquí, esto me está dando una confirmación de que todo lo que he venido corriendo en este camino es porque hacia allá es que me tengo que ir. Y por eso nosotros decimos, esto es una señal claramente que nos dice a nosotros que no se estaba refiriendo meramente a David. ¿Por qué? Porque aún en el libro de los Hechos y antes del libro de los Hechos era sumamente evidente, pero en el libro de los Hechos, lo cual nosotros nos apoyamos en esa evidencia, dice claramente Kefa, hablando y comparando del Mesías y de David, está diciendo, porque nosotros sabemos que esto que se estaba hablando, refiriéndose a uno de los salmos, dice, no se estaba refiriendo a David, porque eso de que tu santo vea corrupción, sabemos que no se estaba refiriendo, que tu santo no vea corrupción, sabemos que no se estaba refiriendo a David, porque David sabemos nosotros que murió, y aún el sepulcro de él está ante nosotros. Y asimismo aquí dice que ese rey le pidió al Todopoderoso vida y se la concedió. Y le dio vida de largura de días eternamente y para siempre. Y nosotros sabemos que David no vivió eternamente. Así que se está refiriendo al Mesías y esto no está solamente en la mente de aquellos que creemos que Yeshua es el Mesías y que no solamente nos queremos apoyar en eso. No, esto estaba en la mente aún de todos aquellos que vivían en el tiempo en el cual el Mesías vino y previamente y antes. Pero hay evidencia que este era el pensamiento de todos aquellos que estaban esperando al Mesías, al deseado de las naciones. Si hoy en día viene cualquier rama religiosa y te dice, no, el Mesías tiene que morir, y va a morir como uno de nosotros, solamente que va a estar muchos días reinando, te está mintiendo, porque Mesías le pidió vida al Todopoderoso y se la dieron eternamente. Y esto estaba en el pensamiento de todos aquellos en el tiempo en el cual Yeshua, el Mesías, se manifestó. Evidencia. El Evangelio de Juan, capítulo 12, el Evangelio de Yohanan, capítulo 12, verso 34, dice. Lo vamos a leer en hebreo y después en español. Va'ayanu oto ha'am ayamru, o sea,
Y nosotros, vamos a leerlo primero en hebreo y después lo tiramos todo en español. Para Vayamru anachnu she'amanu min ha'atorah. O sea, nosotros hemos escuchado en la Torah, y por eso esto es importante, en la Torah, no se debería decirte exactamente cómo es que dice en la que casi todo el mundo lee, la Reina Valera. Tendría que, vamos a ver un momento, a ver si lo puedo conseguir. Rápido aquí. Ok, dice, entonces la gente le respondió, nosotros hemos oído que según, no, esta no es la versión Reina Valera, tendría que buscarlo en la Reina Valera. En la Reina Valera dice, les respondió la gente, nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. Esto fue lo que esta gente le dice. Ha'am, el pueblo, le dijo, Anachnu she'emanu min haTorah ki hamashiach yahor leolam ve'arich. Y es sumamente importante esto, porque esto está ¿en dónde? En el Salmo 21. Le vas a dar al rey, al amado, vida eterna, o sea, largura de días eternamente, eternamente. Por eso ellos le dicen, es que nosotros hemos escuchado en la Torah que el Mesías va a vivir, tendrá vida eternamente. O sea, ¿por qué tú nos estás diciendo que va a tener que resucitar y eso? Porque no entendían totalmente el proceso, no lo entendían. Entonces, esto también aquí es una afirmación y un argumento sólido para aquellas personas que hasta el día de hoy siguen pensando que la Torah, y como este servidor aprendió y he dicho claramente, que la Torah no es solamente los 5 libros de Moshe, no es lo que llaman Antiguo Testamento. La Torah es todo lo que sale de la boca del Eterno. Y por eso Yeshua le decía, pero ¿qué dicen los salmos? ¿Qué dice la Torah? O sea, porque todo es la Torah. Todo es la Torah. Y cuando esta gente se estaba refiriendo a la Torah, se estaban refiriendo no a los 5 libros de Moshe, sino a lo que dice también los salmos. Que el Mesías vivirá eternamente y para siempre. Para aquellos que todavía piensan, o sea, para ir más directo al grano, lo que dice para nosotros, o por lo menos para este servidor, lo que dice Moshe, lo que el Todopoderoso dice por medio de Moshe, para aclarar más todavía, lo que dice el Todopoderoso por medio de Moshe, eso es Torah. Lo que dice el Todopoderoso por medio de Yehoshua, de Josué, es Torah. Lo que dijo el Todopoderoso por medio de todo aquello, los profetas, los salmistas, también es Torah. Lo que dijo el Todopoderoso por medio de Mashiach es Torah. Lo que dijo el Todopoderoso por medio de los discípulos del Mashiach, o sea, los apóstoles, es Torah. Toda instrucción que sale de la boca del Todopoderoso es una instrucción. Por eso es que Shaul decía, o sea, ustedes permanezcan en el Mashiach como han aprendido de nosotros, como ustedes han oído y aprendido que nosotros le hemos enseñado, porque eso es Torah, eso es instrucción. Para muchos, la Torah está abolida y eso es inconcebible. Por eso Yeshua les dice, yo no vine a abrogar ni a deshacer ni a la Torah ni los profetas, porque todo es instrucción del Todopoderoso. Tristemente, aunque todos estos argumentos están, muchos siguen pensando diferente por lo que lamentablemente les han enseñado y han creído, sin argumento y sin evidencia. Y aquí dice claramente eso. Dice,
Ellos dijeron que en la Torá habían escuchado que el Mesías, Yahol Leolán Veij. O sea, ¿qué fue lo que ellos escucharon? Que en la Torá el Mesías permanece para siempre. Entonces dice, ¿y cómo es que tú dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Pues ese mismo, el Mesías. El Mesías. Que primero tiene que pasar por un proceso antes de haber cumplido su deseo de el corazón. Por eso en otra de las citas dice claramente que el Mesías se regocijó, se alegró al ver realmente el fruto que iba a tener por lo que hizo. Y por ese gozo fue y se sometió a hacer el proceso a lo cual se le había enviado. Y seguimos leyendo. Dice, Gadol Kevodó ve Yeshuateja, dice, grande es su gloria en su salvación. Hor Bejorá Ta'ashve Eilai, y esplendor y majestad colocaste sobre él. Bueno, cuando Mesías dice claramente, manifiesta tu gloria como al principio, glorifica a tu Hijo. Gloria y esplendor, majestad pusiste sobre él. Ki ta'atsijahu ba'arjot le'ad tehadahu besimcha et peineja. Pues le haces muy bienaventurado o dichoso para siempre, y le has exaltado con alegría en tu presencia. Ki hamelech betach bejuhevahei u bechasedek e elión kol yaamut. Mire esto, porque el rey betach confía toda su confianza en Juhevahei y en su misericordia, y en la misericordia del Altísimo, y por eso no será movido, no será sacudido. Por eso Yeshua dice claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo lo he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa es la confianza que tenía el Mesías. Confiar en que, haciendo la voluntad del Padre, él automáticamente iba a estar experimentando el amor del Todopoderoso. Por eso dice, en él confió, en el Altísimo. Por eso no será conmovido. Ta'as tibnatse ya'adeja lekol e'ebieja ye'emineja timatsa she'nayeja. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos y tu diestra alcanzará a los que te odian. Teshiktamu ketanor ish leat peineja yuhevahei beat fu yeval am u teat jolam ish. Los harás como un horno de fuego en el tiempo de tu presencia. Yuhevahei en su ira los devorará y los consumirá
el fuego. Pri'imu me'eret te'aver uzat re'am o uat seram. Fruto o el fruto de la tierra destruirás, y su simiente be'enei o mitbenei Adam, y de los hijos de los hombres. Ki natu eleija ra'at, porque intentaron un mal contra ti. Te'achbu misma bal yahul, y figuraron maquinaciones, mas no pudieron. Por eso, cuando nosotros vemos todas estas cosas, las leemos, decimos, ¿cómo es que no podemos creer que Yeshua es el Mesías? Si es obvio, lo está relatando aún en esta Torá que aparece en los Salmos. Porque intentaron contra ti mal y figuraron maquinaciones, mas no pudieron. Ki te shihamu shevam be mi yatereija tajanor al peineihem, y les harás volver las espaldas. Con las cuerdas de tu arco los apuntarás al rostro de ellos, o sobre el rostro de ellos. Rumá yuhewehei va ezra o va eja neshira benismara neborateja. Y en la fuerza, o será enaltecido Yuhewahei con toda su fuerza, y cantaremos los salmos de su poderío. Y cantemos los salmos de su poderío. Y para terminar, Juan capítulo 8, verso 28 al 30. Les dijo pues Yeshua: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Y que nada, escuchen bien, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y vemos lo que está relatado, inspirado por el Espíritu de Santidad, en este salmo. El rey le demandó vida al Todopoderoso, se la dio, le concedió el deseo de su corazón y no permitió que los enemigos cumplieran el propósito que tenían contra él. ¿Qué era? No darle vida, eliminarlo eternamente, sino el Todopoderoso cambió eso y dijo: ahora le voy a dar vida al rey eternamente, y va a estar en mi presencia y verá todo el fruto de lo que hizo. ¿Por qué? Porque él hizo siempre lo que a mí me agrada. Y esto es lo que dice Yeshua: no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque él me envió, porque el que me envió conmigo está. ¿Qué es lo que dice este salmo? Dice claramente: porque le has salido al encuentro. O sea, porque estás con él, con bendiciones buenas, con propósitos correctos. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué no el Padre no lo ha dejado solo? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Nosotros, como seres humanos, pasamos altas y bajas. Pero cuando nosotros
seguimos ejercitándonos en este proceder y cada vez vemos más evidencia y le rogamos al Todopoderoso que nos ayude. Vemos el modelo del Mesías Yeshua. Podemos seguir entendiendo que el modelo del Mesías Yeshua no solamente está ahí para que nosotros entendamos que Él fue el enviado del Padre, que vivió una vida intachable, que dio la propiciación por nuestros pecados, que nos limpió, que ya no tenemos condenación, que ahora somos parte del reino. No. También está el ejemplo para que nosotros sigamos las pisadas de cómo el Mesías confió en el Padre para que nosotros confiemos en el Padre de la misma manera. De cómo el Mesías se alegró y se regocijó porque el deseo del corazón de él estaba conectado con el deseo del Todopoderoso. Que nosotros podamos entender que si nosotros estamos haciendo la voluntad y guardando los mandamientos y confiando en el Todopoderoso, Él permanecerá en nosotros y su amor también. Todo esto nos debe a nosotros de proyectar hacia ese camino el cual se nos ha trazado. A decir, es que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y yo voy a vivir conforme al modelo del Mesías, porque tengo la confianza de que veré el fruto de todos aquellos que siguieron estas pisadas. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendición a todos. Ay, tate.